Herederos de Bendición, con el pastor Carlos Peña. Predicar sobre un tema que nos reta mucho, nos emplaza, nos somete a un emplazamiento personal. Y quiero que usted hoy se sienta retado con esta palabra. Vamos a hablar sobre el valor de vivir sin tener miedo. Vale la pena vivir sin miedos. Vale la pena aprovechar y disfrutar la vida que Dios nos ha dado fuera de temores, fuera de miedos, fuera de tanto pánico, fuera de tanto terror. Yo quiero que usted abra su Biblia ahí donde se encuentra, acá en la iglesia y allá en la casa, la oficina, donde esté, y dele seguimiento con la Biblia en la mano lo que vamos a estar predicando. Abra su Biblia en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, verso 17. Aquí Juan revela algo que la iglesia debe tener siempre presente para que no nos tomen el pelo y para que el enemigo no se burle de los hijos del Señor. Dice el apóstol Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como leo siempre: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice el 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Aquí el apóstol Juan pone una antítesis de dos conceptos. Primero el concepto temor y luego el concepto amor. Juan está diciendo que la existencia del amor perfecto, que es el amor de Cristo, amén, hace que esté ausente el temor que nos aleja de Cristo. Donde está Cristo, que es el amor verdadero, el miedo, el pánico, el terror, el horror tiene que irse. No hay espacio para ese sentimiento que no nos hace crecer como personas. Hay dos palabras que quiero enseñarle a la iglesia en este día, que la Biblia utiliza para referirse a miedo o a temor, que son sinónimos. La primera es la palabra hebrea yaré. Anote la palabra yaré. Yaré significa miedo, significa temor, pero es un temor reverencial, es un temor de respeto a Dios, es un temor de obediencia a Dios. Yo le temo a Jehová. Cuando decimos yo le temo al Señor, no estamos diciendo que le tenemos pánico a Dios, no estamos diciendo que Dios nos hace sentir horrificados, que nos hace sentir aterrorizados. No. Estamos diciendo amamos a Dios con un respeto reverencial. De hecho, la Biblia habla sobre eso. Váyase conmigo al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 14, desde el verso 29, aparece esta palabra en hebreo. Y quiero compartírtela en este día para que con el soporte bíblico entiendas lo que estamos predicando. Éxodo 14, verso 29 dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Dice el verso 30 de Éxodo 14: así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Pero oiga lo que dice el 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Ahí está la palabra yaré.
Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Cuando Israel vio cómo Dios destruyó a sus enemigos, pues Israel temió a Jehová. Temió a Jehová porque Jehová los iba a destruir a ellos también. No. Temió a Jehová como sinónimo de reverenció a Jehová. Se postró ante Jehová a adorarle. Le tributó respeto divino al Dios de Israel. El miedo único que debe existir en la vida de los que hemos nacido de nuevo es el miedo conocido como Yaré, que es el miedo reverencial al Dios que amamos, que servimos, que obedecemos y que no toleramos que se le falte el respeto. Ese es el temor. Ahora hay otra palabra que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, pero es una palabra griega y es la palabra phobos. La palabra phobos, que es donde viene la palabra en español fobia, implica miedo, implica temor, implica horror, implica sentir pánico por algo. Aparece en la Biblia y muchas palabras en español están compuestas por integrada por esta palabra fobia, que viene como un sufijo para indicar que uno odia, repudia o tiene miedo a algo. Por ejemplo, cuando se habla de xenofobia, estamos hablando de pánico, miedo, odio o terror a los extranjeros. Cuando se habla de homofobia, se está hablando de miedo, pánico, horror o terror a las personas del mismo sexo. Cuando se habla de necrofobia, estamos hablando de miedo, pánico o temor a los muertos. Cuando se habla de neumofobia, estamos hablando de pánico, miedo o terror a los espíritus. Y así existe una cantidad inmensa de palabras que en español han asumido esa palabra griega que aparece en la Biblia, que es phobos, y que la hemos traducido como fobia para indicar miedo. Esa fobia, ese miedo, es un miedo que nos hace daño. Es un miedo que no viene de Dios. Es un miedo que nos petrifica. Es un miedo que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar, que no nos deja ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Es miedo a lo que viene. Es miedo a lo que pasó. Es miedo al presente. Es miedo al futuro. Es miedo a cualquier cosa que usted entiende que no tiene control sobre ello. Sin embargo, te digo, iglesia, que si vas a tenerle miedo a todo aquello sobre lo cual no tienes control, vas a pasar tu vida sumergida en la fobia, porque la mayoría de las cosas que en nuestra vida ocurren, nosotros no tenemos control de ellas. Sin embargo, el Dios que te sustenta, el Dios que te cuida, el Dios que prometió cuidarte de día y de noche, Él sí tiene control de cada cosa. Y cada cosa, dice la palabra, que la ha puesto debajo de tus pies y que tú tienes autoridad por vía de consecuencia, aún sobre esas cosas que tú no controlas. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? En el Nuevo Testamento aparece esta palabra, la palabra fobia. Quiero que te vayas conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Y estaban reunidos, oigan, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Ese miedo es fobia. Tenían fobia a los judíos. Tenían miedo, pánico, terror de que los judíos fueran a hacerle daño. Por eso fueron y se trancaron en esa casa. Ahora, luego viene: y vino Jesús y puesto en medio les dijo: Shalom, paz a vosotros. El shalom de Dios viene para echar fuera el temor, para alejar el miedo fóbico, para alejar el pánico, para alejar el terror, para hacernos sentir tranquilos y en paz. Diga: yo tengo paz. Tengo paz, dígalo, tengo paz. Donde está ese perfecto amor, pues no hay temor. ¿Cuál temor? El temor
phobos. El temor, miedo, pánico, horror, terror. En el caso de una mujer que aparece en el Nuevo Testamento, se nos revela que vale la pena vivir sin miedo. Y cuando le digo vivir sin miedo, no me refiero al miedo yaré. Todo lo contrario, tenemos que vivir con ese miedo yaré, que es el miedo de reverenciar a Dios, de respetarlo, de no fallarle en ningún momento. Sin embargo, vivir sin el otro miedo, que es fobia, vale la pena. Vale la pena abordar la vida sin miedo a cosas que ya Dios tiene control de ellas. Hubo una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, y usted conoce la historia. Esa mujer, la sociedad la había sometido a una marginalidad. El libro de Levíticos dice que la mujer, mientras esté menstruando, será considerada como inmunda, y la silla donde ella se sienta mientras esté en ese proceso, quien se siente en ella también será considerado inmundo. Eran sometidas a un aislamiento, algo terrible en ese momento. Sin embargo, esta mujer no solo tenía su ciclo menstrual normal como todas las mujeres, sino que tenía 12 años menstruando de manera ininterrumpida. Por eso la Biblia lo destaca. Un flujo que no se detenía, de manera que su impureza era permanente, no cíclica. Y mientras era impura, la mujer no podía penetrar en los estratos sociales, no podía participar de las actividades colectivas. Era una especie de coronavirus de entonces. Dicen así, ¿verdad? Ella no podía meterse entre la multitud. Sin embargo, aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 4, el relato de esta mujer declarando ella, donde ella misma se autopredicaba. Y ella decía, wow, si yo solo pudiera tocar el manto de Jesús, yo sería sana. Miedo, óyeme, te estoy declarando que lo que tú has dicho en contra mía durante todos estos años, yo hoy lo estoy cancelando, porque por aquí está pasando la oportunidad de yo resolver mi más grande problema, que es este problema de este flujo de sangre. Está pasando el rubio de Galilea, está pasando el nazareno, está pasando el Mesías, está pasando el que elimina todo miedo y todo pánico. Miedo, si yo tan solo pudiera tocar el manto de Jesús. Yo sé que Él no vino para sanarme, yo sé que Él va de camino a hacer otro milagro, pero mientras vaya Él de camino, yo voy a penetrar. Esta mujer le dijo al miedo, miedo, hasta aquí llegó mi miedo a ti. Hasta hoy te tengo miedo. Hasta hoy estaré actuando en función de lo que tú me dices que debo hacer. Hasta hoy caminaré en la dirección que el miedo me manda a caminar. Hasta hoy dejaré de tomar las decisiones que Dios quiere que yo tome para ser libre completamente. Hoy me equipo de la voluntad de Dios, de la fuerza de Él, para deshacerme de ti, miedo. Y voy a empujar a los discípulos, y voy a caerle a codazo a todo el que se me ponga en el medio, y voy a penetrar de manera sutil. Y cuando estén mirando hacia otro lado, voy a meterme por debajo de las piernas, y voy a tocar como tocaron los jugadores dominicanos las bases allá en México en esta serie del Caribe, y ganaron sin que nadie me vea. Voy a penetrar a alta velocidad, y cuando quieran abrir los ojos, ya tendré el pedazo del manto del maestro agarrado en mi mano, y agarrado en mi mano también tendré mi milagro. Oh, gloria al nombre del Señor. Eso es deshacerse del miedo. Mientras en otras circunstancias a esta mujer la veían, y desde que la veían la gente iba alejándose, o le iba diciendo, mira, vete para las ciudades, refugios que se crearon para ustedes. Vete para el lugar que tú debes estar, marginada. Vete para el lugar que tú mereces estar según la sociedad, que es una esquina donde nadie te vea, ni donde tú molestes a nadie. Ella dijo, no. Son 12 años que yo tengo en esto, y solo el cuchillo sabe cómo es el corazón de la auyama. Solo yo sé lo que he padecido estos 12 años. Yo estoy viviendo la muerte en vida. ¿Qué es lo peor que me pueden hacer? Que me caigan a patadas los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo peor que me pueden hacer, Andrés? Que me insulten mientras voy hacia el maestro. Pues te digo algo, iglesia. Si para tú llegar donde está el maestro tiene que recibir patadas, empujones, insultos, hambre, crisis, que te aparten de la sociedad, paga ese precio, porque al final tendrás tu respuesta y tu milagro en el manto de Jesús. Si yo fuera tú, le diera ese aplauso más fuerte al Señor. Toca el manto del maestro.
maestro, y recibe tu milagro. Esta mujer se despejó del miedo. Hay gente que no ha recibido su milagro porque está atrapada por el miedo. Gente que no ha visto la gloria de Dios en su vida como Dios quiere demostrársela. ¿Saben por qué? Porque están atados con atadura de miedo. Rompe la atadura, mueva su brazo así, rómpala. Rompa esas cadenas, libérese del miedo y agarre el milagro que Cristo tiene para usted más allá de la multitud. Esta mujer es un ejemplo de fe, porque la sociedad decía que ella no merecía nada de eso. Sí, la sociedad dice eso de algunos de los que nos están escuchando y viendo en esta hora. No, tú no mereces eso, eso no es para ti. Que subir allá arriba y ocupar posiciones altísimas, eso no te toca a ti. La familia nuestra no sale nadie que sirva para eso. De mi familia lo que salen son delincuentes. Mi familia tiene residencia en La Victoria. Mi familia son inquilinos, ya hasta negocio tienen en Najayo. Mi familia no salen de la cárcel, ese es el lugar que nos toca. El Señor reprenda al enemigo. Nos tocan los lugares celestiales en el nombre de Jesús. Nos toca estar en las alturas. Que de mi familia no ha salido un gran hombre, una gran mujer de negocio, pues que se prepare el miedo, porque le tocó a mi familia el primer hombre de negocio, que seré yo en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén en esa hora? Sí, se rompe el eslabón de maldición familiar en ti. Tú eres el eslabón donde se rompe esa maldición. Hubo otro hombre que decidió vivir sin miedo. Sí, hombre, ¿por qué vivir con tanto miedo? Se puede vivir con tanto miedo. Este hombre decidió romper con el miedo, cerrar la puerta al miedo y decirle al miedo, ya, terminó todo, ya tú no mandas en mí. Como me decía Carlen cuando chiquita, le decía a Carleni cuando Carleni decía algo, dice, Carleni, tú no mandas, tú no mandas, como diciendo de papi y mami los que mandan acá, ¿no? Este hombre le dijo al miedo, hágalo así conmigo, no, hágalo conmigo, sin miedo. Hágalo sin miedo. Ya tú no mandas. Hay gente que el miedo es que le manda. Hay gente que no pueden dormir en su habitación, que tienen miedo de dormir en su habitación. Señor, tu habitación. Oye el pronombre posesivo que tiene. Tu habitación. Es tu habitación. Es tuya, no es del miedo. No es del pánico, no es del terror, no es de nadie más, es tu habitación. Dios cree en la propiedad privada. Esa habitación es tuya. Así que el que entra a esa habitación tiene que entrar con tu autorización, tiene que entrar con tu permiso. Pero que hay una cucaracha, tú eres más grande que la cucaracha, písala, sácala, bótala, mátala. Tú eres la que manda en esa habitación. ¿Alguien dice amén? Yo he visto hombre corriéndole a una cucaracha, José, pero qué pela. Hombre corriéndole a una cucaracha. Mire, agárrela, rómpale una pata, rómpale la otra, muérdale el cuello. Usted es más grande que la cucaracha. Pero ¿cómo le tiene miedo a una cucaracha? Y gente que han abandonado casa. Yo he visto gente que han abandonado su casa porque entró un murciélago. Pero usted es más grande que ese murciélago, comadre, compadre. Cáigale a palo a ese murciélago y póngalo de ejemplo para que si otro quiere entrar, diga, no, ahí acaban con nosotros. Acabe con el miedo y todos los elementos que promueven el miedo. Ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Sí, óigame, no tenga miedo fóbico, pero si alguna vez usted quiere darle el espacio a ese miedo, témale a los que son más grandes que usted, pero nunca a uno más pequeño que usted. ¿Usted me comprende? ¿No? Entonces este hombre decidió cerrarle los vidrios al miedo. Se trata del centurión romano. Este hombre fuerte. Una centuria era un grupo de 100 soldados romanos. Él dirigía 100 soldados romanos. Pero tenía un siervo, y el relato está en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Tenía un siervo, y ese siervo estaba enfermo, paralítico, con problemas, y estaba en la casa del centurión. Aquí hay un detalle que algunos escritores paralelobíblicos han descrito y entienden que ese siervo de ese centurión, ojo con esto, era un amante de este centurión. Algunos piensan que ese siervo vivía como pareja. Ustedes saben que para los romanos y los griegos este tema del homosexualismo era algo terrible, ¿no? Y que convivían uno con otro. De hecho se dice que Julio César era el marido de todas, el esposo de todas las mujeres y el marido de todos los hombres. O sea, Julio César, imagínense ustedes, César Augusto, ¿no? Julio César, ¿no? Entonces cuando hablamos de esto, algunos piensan que ese centurión y ese siervo convivían en la casa del centurión. Y que por esa razón cuando el centurión se acerca a Jesús, le dice, maestro, mi siervo está moribundo en la casa.
Y el Señor Jesús le dice, no, yo vine para esto, voy para allá, tranquilo. Y dice, no vayas. Probable que te encuentres con cosas que tú no te imaginas que existen en este tiempo. Es probable que los vecinos empiecen a meterte chisme, ¿no? Y que los vecinos empiecen a decirte cosas que yo no quiero que tú sepas. Por eso el centurión le dice, solo di la palabra, porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. ¿Usted recuerda eso, verdad? El centurión le dijo a Jesús, yo no soy digno, yo no merezco, yo no tengo el nivel, yo no tengo la altura, yo no tengo los méritos para que tú entres a mi casa. Si entras a mi casa te vas a avergonzar probablemente. Él no entendía que a Jesús no le importaba nada de eso, que Jesús comía con los borrachos, que Jesús se sentaba en la casa de los recaudadores de impuestos, que Jesús se dejaba lavar los pies por prostitutas. Él no conocía nada de eso. Lo que él conocía es que ese Jesús era un rabino judío y que predicaba la santidad y la pureza. Por eso el tipo se fue al extremo. Yo no quiero que entres a mi casa porque yo soy indigno, pero por favor, así como yo soy hombre de autoridad, y cuando yo ordeno, las cosas se hacen. Yo sé que tú también eres hombre de autoridad. Este es terrible, ¿eh? La fe de este hombre Jesús la destacó. Y dijo, wow, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en la fe de este centurión. Porque ese hombre entendió que solo la palabra de Jesús era necesaria y suficiente para que en el mundo espiritual y en el mundo material las cosas ocurran. ¿Y saben qué Cristo hizo con eso? Cristo no se puso a investigar si este hombre era de aquí o de allá, si caminaba o volaba, si tenía pie o tenía alas, si tenía pluma o tenía poros en la piel. No preguntó nada de eso. Solo dijo la palabra, vete, que tu siervo ha sido sanado. Denle ese aplauso fuerte al Señor. El centurión abandonó el miedo. Abandonó el miedo de los prejuicios sociales. Mire, conozco muchos profesionales buenos, grandes, que por prejuicios que el miedo le ha metido en su mente, están hoy lamentablemente en condiciones profesionales no tan agradables. No están disfrutando de su profesión, de lo que Dios le dio para vivir de ello, porque los prejuicios sociales, el hacerle pensar, no, es que esa posición no nos toca a los que venimos de abajo, es que esos puestos gerenciales son para los popis. No, me perdonan los popis que estén aquí, ¿no? Que esas posiciones altas de dirección no le toca a los que venimos de allá, de la Ciénaga, de los Tres Brazos, de esos sitios así, ¿no? No, a usted le toca lo que Cristo dijo que le toca. Y si le toca a usted, no importa que el infierno, el diablo, el mundo se rebele, que se quiten del medio, porque llega el poderoso a arrebatar lo que a nosotros nos toca. Alguien puede aplaudir al Señor en esta hora. Recibe lo que Dios te da y despójate de todo miedo que no te deja avanzar, miedo que no te deja exhibir lo que Dios ha puesto en ti como talento. El miedo hace que haya una entropía, que haya una introspección de todo lo que tú eres, que haya una involución de tu excelencia. No, cuando te despojas del miedo, viene una explosión de Dios en tu vida. Y todo lo que Él sembró en ti sale y los demás miran y ven, wow, algo extraño, positivo hay en esa persona. El miedo hace que todo venga hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y te pones obeso, lleno de excelencia obeso, lleno de bendición obeso. Cuando te vas o te alejas del miedo, todo eso que Dios entró en ti empieza a brotar. Y la gente empieza a reconocer, Dios ha sembrado en esa persona. Con esto vamos terminando. Hubo una ocasión en que el apóstol Pablo estaba en uno de esos importantísimos viajes misioneros. Y en esos viajes misioneros sufría de todo Pablo. En este particularmente naufragó su barca y llegó a una isla llamada la isla de Malta. El relato está en el libro de los Hechos, capítulo 28. Cuando llega a esa isla de Malta, pues de repente ya con la nave rota y todo lo demás destruido, pues se reúne con los moradores de esta isla y arman un fuego, una fogata para compartir el tiempo. Y mientras están armando el fuego, la fogata, pues vino una serpiente, de esta serpiente mortífera que inoculan el veneno e inmediatamente quienes reciben el veneno de las mismas pues perecen, mueren de manera irremisible. Pues a Pablo le mordió una de estas serpientes. Dice la Biblia que de repente Pablo va a agarrar un madero y una serpiente viene y lo muerde y lo agarra y le inocula naturalmente el veneno. Cuando los moradores de Malta ven que esto ocurrió, Dios mío, ¿qué ha pasado ahora?
porque ellos sabían lo que le pasa a todo el que sus serpientes de Malta mordían. A partir de ahí empezaban a pensar que Pablo iba a convulsionar en pocos momentos, que Pablo iba a reaccionar como reaccionan todos los demás que son mordidos por este tipo de serpiente. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Pablo no se quedó llorando del pánico ni del miedo al recibir ese mordisco de la serpiente. Dice la Biblia que Pablo, con la serpiente pegada de la mano, la sacudió. ¿Y sabe para dónde la lanzó? La lanzó al fuego. Yo no sé cuál es la serpiente que te está picando a ti. No te digo que no te va a picar la serpiente. No te digo que no te va a morder la serpiente. Lo que sí te recomiendo es que si la serpiente se enganchó de tu cuerpo, lánzala para el fuego de Dios. Lánzala para el fuego del Espíritu Santo. Consúmela en el fuego que es la presencia de Dios y no podrá hacerte daño. No te quedes mirándola. Tú si eres mala y quejándote, ¿por qué me mordiste? Me dañaste mi manicuri, me dañaste mi mano, me dañaste la blusa bonita, el vestido hermoso. Olvídese de eso y métala para el fuego. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Sí, métala para el fuego. En el fuego se consume lo que nos tiene metido en miedo a nosotros. Lo que te tiene metido en miedo para no arrancar el negocio, para no arrancar el proyecto. Lo que te tiene metido en miedo para no casarte. Lo que te tiene metido en miedo para no crecer, para no avanzar. Lo que te tiene metido en miedo para no despegarte de tu pasado. Este es el momento, como Pablo, de meterlo en el fuego, como él metió la serpiente, y seguir tu ministerio. Pero hay quienes no, quienes empiezan a verle el color de los ojos a la serpiente. Y esos ojos tan bonitos, y así me picaste. Y mira el diámetro de tu cuerpo, y así me picaste. Mira la longitud de tu cuerpo, y así me picaste. Yo no vine aquí para que tú me picaras. No se ponga a conversar con la serpiente. Con la serpiente no se conversa. Si no, pregúnteselo a Eva. Pregúnteselo a Eva. No prestes tus oídos, no prestes tus órganos, no prestes tu sentido a la serpiente. Con la serpiente no se conversa. Dame tus credenciales. No, yo soy serpiente. Goodbye. ¿Quién tú eres? No, yo soy la serpiente, pero mi apellido no importa. No hay tiempo para perderlo con usted. Súbale los vidrios inmediatamente. Usted se dé cuenta que es la serpiente, porque con ella viene el miedo. ¿Qué vino después de la conversación de Eva con la serpiente? Oh, vino un episodio de miedo. Cuando se pusieron ropa los chicos allá en el huerto, ¿qué le dijo Adán al Señor? No lo escucho. Tuve miedo y me escondí. O sea que el miedo fóbico, ustedes van a escuchar a otros predicadores que le van a decir: eso es normal, eso es natural que tú tengas miedo. Es normal que tú escuches cosas que te quiten el sueño en la noche. Es normal que tú escuches caballo. ¿Quién ha escuchado caballo en la noche? Sí, yo lo escuché, pero lo reprendí en el nombre de Jesús y no lo volví a escuchar. ¿Y quién no ha escuchado como muchas aves volando encima? Sí, es probable que un día usted lo escuche, pero no se ponga a contemplarlo. No se ponga a buscarle comprensiones psicológicas ni psiquiátricas. Hínquese y reprenda en el nombre de Jesús. No hay nada que me quite mi sueño. No hay nada que me quite mi sueño. No. Y si me acuesto a dormir, es a dormir. Diablo, fue a dormir que me acosté. ¿Te puedes largar? Fue a dormir. No estoy para ti ahora. Fue a dormir. No, hablamos después si tengo tiempo. Y para reprenderte y vencerte en el nombre de Jesús. Entonces, no entre en contubernio. No comparta su tiempo y su espacio con la serpiente. Pablo demostró que cuando la sociedad, la naturaleza misma se rebele en contra del propósito de Dios en nuestra vida, hay que someter esa naturaleza al fuego divino. A partir de ahí no se habló más de esa serpiente. Pablo equipó todo y ¿sabe hasta cómo lo estaban tipificando a Pablo en Malta? Como un Dios. Como un Dios, porque lo normal era que todo el que se ha mordido por esa serpiente, guinde los tenis, que todo el que esa serpiente picaba moría irremisiblemente. Pero de repente apareció uno sobre el cual la serpiente no tenía autoridad. Ese uno está sentado en este día, en este lugar. Ponte de pie, diga: yo soy ese uno en el nombre de Jesús. No hay autoridad de la serpiente sobre ti. No hay autoridad del miedo sobre ti. Y hoy te predico, iglesia, vale la pena vivir sin miedo. Puede decírselo al que está a su lado: vale la pena vivir sin miedo. ¿Qué miedo a esto? ¿Qué miedo a lo otro? ¿Qué miedo? No, nada de eso. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Lo que Dios puso en su corazón y en su mente, póngalo en marcha sin miedo. Sin miedo.
miedo. Él puso en su corazón ese proyecto, arránquelo sin miedo, en el nombre de Jesús. Él puso esa iniciativa en su mente, arránquela sin miedo, hable sin miedo, camine sin miedo, porque el miedo es una de las descripciones con la que el perfil de los cobardes es definido. Y hay varios casos que nos enseñan que sí, que vale la pena vivir sin miedo. Repita conmigo, vale la pena vivir sin miedo. Y si alguien tiene miedo, siéntelo a un lado y dígale al miedo, párate para que escuche lo que te van a decir ahora. Ahora vamos a hablarle al miedo para que en el nombre de Jesús se aleje de todos nosotros. Hubo una persona que ocupó el lugar de juez en el antiguo Israel. Los jueces era el modelo de gobierno político y espiritual que antecedió a la monarquía en Israel. El último de los jueces fue Samuel. El primero de los jueces fue Otoniel. Entonces estos jueces tenían autoridad de Dios para ejercer y juzgar en lo espiritual, y tenían autoridad de Dios para ejercer y juzgar en lo que a gobierno respecta. Gedeón fue uno de esos jueces, y Gedeón le tocó en un momento acudir a un llamado histórico. Está en el libro de los Jueces, capítulo 7, verso 7. En este pasaje bíblico el Señor confronta a Gedeón. Luego de Gedeón someter a Dios a una serie de pruebas, el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, te toca a ti ahora romper con una cadena de maldición de miedo que le ha hecho daño a Israel durante muchos años. Y aquí quiero explicarle esto. Los amalecitas y los madianitas, dos pueblos enemigos de Israel, cada vez que la cosecha en Israel estaba lista para cortarla, cada vez que los frutos estaban maduros, cada vez que lo que los judíos con mucho sudor habían sembrado, estaban listos para cosecharse. ¿Saben lo que hacían los amalecitas y los madianitas? Subían a Israel y se llevaban todas las siembras, mientras los israelitas se quedaban nada más contemplando. ¡Wow! Mira lo que han hecho con mi tierra, mira lo que han hecho con mi sembradío, mira tantos meses de trabajo. Pero ahora vinieron estos amalecitas y estos madianitas y se han llevado todo. Nos dejaron en limpio. Y ahí terminaba todo. En quejas, en lamentos y en lloriqueos. Cuando nace Gedeón, cuando crece Gedeón, se hace juez de Gedeón, el Señor le dice, Gedeón, yo quiero que contigo eso termine. Yo quiero que tú seas el eslabón donde se rompa esa maldición generacional de que los hijos de Jehová en Israel siembran y los madianitas vienen junto con los amalecitas y se llevan el fruto que mis hijos han sembrado. Hay gente que ya se adaptó a eso, se adaptó a perder. Hay gente que se acostumbró a estar derrotado. Hay gente que se acostumbró a estar en la cola. Hay gente que ya se resignó a que su vida es un fracaso. Si hay alguien aquí en la casa o que nos está viendo y escuchando por la vía electrónica que se ha acostumbrado a perder, que se ha acostumbrado a fracasar, que entiende que la silla que le toca sentarse es la silla de los derrotados, hoy hay palabra de Dios para esa persona, como se lo dijo Dios a Gedeón. Hoy termina esa herencia de maldición, de derrota, y comienza un nuevo periodo, una nueva temporada para la vida de aquellos que quieran levantar su mano y decirle, Señor, hoy inicio contigo mi otra carrera de éxito, de victoria y de gloria en el nombre de Jesús. Gedeón tuvo dos alternativas, vamos a estar claros. Gedeón podía decirle al Señor, Señor, yo no voy a embromar con eso. A cambiar la historia. ¿Y por qué tú me tiras esa carga grande a mí? ¿Por qué tú me tiras ese compromiso tan grande a mí? Si mis padres y mis abuelos se acostumbraron a que ellos sembraban y los madianitas y los amalecitas cosechaban. Hay gente que se acostumbró, bienvenida, a sembrar ellos y que otros sean los que cosechen lo que ellos están sembrando. Hay quienes se acostumbraron a ver que quien quiera venir e insultarlo, golpearlo, humillarlo y robarle y saquearlo, lo hagan. Pero ese no es el llamado al que Dios te ha convocado. Dios no te ha convocado a ser zambá de nadie. Dios no te ha convocado a ser una mona. La mona es el gallo que utilizan para traquear los gallos en la gallera, ¿no? Algo muy abusivo. Pero cogen un humilde gallo para que los demás gallos le den golpe y entrenar a los demás gallos. Hay gente que se han resignado a ser
mona del sistema. A ser la persona que el que quiera golpear lo golpee. A ser la persona que cuando el enemigo dice no hay victoria para ti, él dice está bien. No está bien, está mal y te reprendo en el nombre de Jesús y voy en pos de la victoria que Dios declaró para mí. Así que quítate del medio miedo, que voy por mi victoria, voy por mi corona y voy por mi propósito. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. No tienes que resignarte al fracaso. Tropezaste, caíste, te golpearon, te hirieron, te maltrataron, pero Cristo está en el mismo lugar y su sangre sigue fluyendo, sus llagas siguen abiertas, su costado sigue derramando sangre para que todo aquel que lo abrace encuentre vida y vida en abundancia. Gedeón tenía la alternativa de escoger el camino de sus padres, el camino de los anteriores jueces, de ver que el trabajo de los judíos eran otros quienes lo disfrutaban. Pero él se puso en el lugar donde Dios lo vea. Y dice el Señor en el capítulo 7, el libro de Jueces, capítulo 7, verso 7, que Jehová le dijo a Gedeón, Gedeón, con estos 300 hombres, solo con estos 300 hombres, no con los 22,000 que tú saliste, no, solo con estos 300 yo te voy a dar la victoria. Y le digo algo, después de este encuentro, el miedo que caracterizó a todos los antecesores de Gedeón desapareció de la vida de los jueces. A partir de ese momento, Gedeón cortó la historia de miedo y de temor y de pánico hacia los amalecitas y hacia los madianitas. Y se empantalonó y Jehová lo respaldó. Vas a ver victoria en Dios cuando te alejes del miedo. Del miedo a decir la palabra, del miedo a moverte, del miedo a accionar. La gente que se aferra al miedo no pasa a ocupar las principales páginas en los anales de la historia. La historia es ocupada por la gente que actúa con valor, con valentía, que se atreve a desafiar el sistema, a desafiar el modelo, llamar las cosas que no son como si fueran y trabajar no confiando en su palabra, no confiando en su intelecto, sino en la palabra y en el intelecto de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesús de Nazaret. Gedeón escogió no tener miedo. Repítale al mundo, escojo no tener miedo. Yo quiero escuchar esa iglesia que diga, escojo no tener miedo. No tengo miedo, no tengo miedo al sistema, no tengo miedo a lo que viene, no tengo miedo a lo que las comunicaciones dicen, no tengo miedo a lo que el televisor proyecta, no le tengo miedo a lo que se dice por la radio, no le tengo miedo, no tengo pánico a lo que marcan las tendencias, porque yo sé en quién he creído. Yo he creído en aquel que dijo que yo, cuando cree en él, seré como el monte de Sión, que no me voy a mover, sino que voy a permanecer para siempre, y que así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová estará alrededor de su pueblo. Tenga paz, iglesia, confíe en el Señor que le ha llamado y que no lo va a dejar suelto en medio del océano. El apóstol Pablo también decidió actuar en un momento sin miedo, no importa a quién iba a enfrentar. Y tuvo que enfrentar a uno de los grandes de la iglesia. Tuvo que enfrentar a uno de los considerados fundadores de esta iglesia, de los que la historia, inclusive una facción de la cristiandad, lo reconoce como la cabeza visible de la iglesia. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar al apóstol Pedro de manera muy seria, de manera muy violenta, porque sucede que Pedro, cuando estaba con los judíos, era el más judío de todos los judíos, pero cuando estaba con los griegos, era el más griego de todos los griegos. Y en una ocasión le tocó que una gente que venía de parte de Jacobo era el jefe de la iglesia en Jerusalén, o sea, era una iglesia muy judía. Cuando llegaban entonces los representantes, a los amigos de Jacobo, los colaboradores de Jacobo, a donde estaba Pedro, Pedro ni le hablaba a los griegos, ni atendía a los griegos, todo era judío. Pero cuando se iban los judíos, pues era el más griego, y era griego para acá y griego para allá, y así por el estilo. Pablo se dio cuenta de esta hipocresía del apóstol Pedro. El relato está en el libro de Gálatas, por favor. Puede buscar a Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante. Y ahí se relata todo lo que estoy diciendo de manera mucho más amplia. Pablo tuvo que decirle a Pedro, Pedro, lo que estás haciendo no está bien, porque estás actuando con hipocresía. Pablo no actuó con miedo. Pablo dijo, miedo, quítateme del medio, porque el amor que tengo por Pedro es mucho más grande que el temor
que yo te tengo a ti como miedo. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Hay quienes por miedo se abstienen de decirle a un hijo, yo te amo. Hay gente, Señor, yo estoy muy joven para que tú me uses en esas cosas. Señor, yo estoy muy pequeño. La palabra que se traduce acá para joven en hebreo es una que se utiliza también para hablar de pequeño, para hablar de alguien que es chiquito en algo. Alguien que no tiene el nivel suficiente para ocupar un determinado lugar o una determinada posición. Yo sé que hemos pensado muchos en algún momento en esa situación. Señor, yo no califico para estar en ese lugar. Señor, yo no tengo méritos para que tú me uses de esa manera. Señor, la sociedad dice que eso no me toca a mí. Señor, el mundo y el modelo establece que esos lugares de altura, de alcurnia, de eminencia, están reservados para ciertos apellidos. Bueno, eso es lo que el mundo dice, pero yo en el cielo, dice el Señor, digo otra cosa para ti. Yo digo que tú estás sentado en lugares celestiales. Yo digo que tú eres más que vencedor. Yo digo que el enemigo no podrá hacerte frente, que si te atacan por la espalda, yo voy a cuidarte, que si vas por el agua, yo te voy a cuidar y no te vas a ahogar, que si pasas por el fuego, las llamas no van a arder en ti, que si la serpiente te muerde, su veneno no podrá hacerte daño. Yo declaro para tu vida cosas diferentes a las que el mundo ha declarado para ti. Yo declaro victoria cuando el mundo dice derrota. Yo digo salud cuando el mundo dice enfermedad. Yo digo prosperidad cuando el mundo dice miseria. Yo digo vida cuando el mundo dice muerte. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? ¿Y a quién le vas a creer? ¿Al mundo que te mueve hacia el miedo o al Dios que te mueve hacia la fortaleza y la valentía? Dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. Los valientes no tienen miedo. No tengo miedo. No tengo miedo a lo que dicen del COVID. No tengo miedo a lo que dicen de las enfermedades. No tengo miedo a lo que dicen de todas estas corrientes que ahora quieren mantener al ser humano encerrado y que no seamos seres humanos, sino motores o máquinas capaces de no hacer nada. Porque mientras nos tienen encerrados, pues están teniéndonos como un laboratorio experimental a ver qué es lo que van a hacer con la raza humana. No le tenga miedo a eso. El Señor le liberó de ese tipo de miedo. Elías. Me llama la atención poderosamente el caso de Elías. Elías, contrario a todo esto, después de demostrar Dios a través de él tantos prodigios, tantas señales, tantos milagros, después de vencer a los profetas de Baal allá en el monte Carmelo, después de hacer que fuego descendiera del cielo, después de hacer que el agua en el altar en el monte Carmelo se quemara, pues salió huyendo de Jezabel. Y no quiero decir que salió huyendo de una mujer, porque hay mujeres fuertes, hay mujeres a las que hay que huirle, déjenme decirle. Si no, pregúntenle a José, ¿cómo fue que él llegó a ser grande? Después que huyó de la mujer de Potifar. Hay mujeres a las que hay que huirle. La única manera de vencer la tentación es huyendo de ella. No se pare a pelear con la tentación. Con la tentación no se pelea. Como dijo alguien en una ocasión, lo encuentran a las 2 de la madrugada ahí, en la feria, en la bolita del mundo. Y dice, ¿qué usted hace aquí a las 2 de la mañana? Y dice, buscando la tentación para vencerla. Dije, no, que eso no es así. La tentación llega sola. Usted no tiene que salirla a buscar. No se pare frente a la tentación. Usted sabe que usted es débil con el romo. No pase frente a ese liquor store. Usted sabe que usted es débil con las mujeres. No pase por esa calle, que ahí que están. Usted sabe que usted es flojo con los casinos y la ludopatía. Oiga, búsquese un mapa y donde quiera que usted vea que hay un casino, pase a 10 kilómetros lejos de ese casino. No pelee con la tentación, no se pelea. A la tentación se le huye. Es el único enemigo que se vence huyendo, la tentación. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. No, que yo quiero saber si es verdad que el Señor ya me lavó y que me transformó. Déjame ver si yo resisto. No se meta a eso. No hay garantía de nada ahí. Huya de la tentación. Huya de la tentación. Y usted cantará la misma victoria que cantó José. Usted no era más fuerte que José. Y para salvarse de esa tentación de la mujer de Potifar, óigame, una mujer con todos los perfumes que alguien podía tener en ese momento. Su piel limpiecita, se bañaba con miel.
con leche. Esa mujer no tenía pata de gallina por ningún lado. No, una cosa. Pero él sabía que si caía ahí, no iba a pasar a la historia como ha pasado José a la historia. ¿Quiénes quieren pasar como José a la historia? Un hombre de Dios que se mantuvo íntegro y que Dios usó grandemente. Pero Elías, después de Dios demostrarle a su generación que el hombre de Dios en ese momento era él, y que Dios hizo tantas cosas grandes, Elías se dejó abrazar, se dejó arropar del miedo y lo alejó del centro de operación donde Dios quería hacer los milagros. ¿Sí? Lo alejó de ese lugar, del lugar donde él mismo degolló a los profetas de Baales, el lugar donde él dijo que no llovería, el lugar donde él luego dijo que llovería, y se alejó. Eso ocurre cuando nos dejamos atrapar del miedo. Cuando nos dejamos atrapar del miedo, nos alejamos del lugar donde pica el peje. Nos alejamos del espacio donde se mueve el fuego. Cuando dejamos que el miedo nos arrope, nos alejamos de la zona de Dios. Nos alejamos del lugar donde el fuego de Dios fluye con poder y con gloria. Dígale no a ese miedo que nos aleja de Dios. Elías lo hizo. Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, desde el verso 1 en adelante, que Elías huyó de Jezabel y que fue a esconderse a Oreb. Óigame, esconderse. El tipo que portaba gloria de Dios. Un tipo que dijo, él dijo, no Jehová, dijo no lloverá. Elías fue el que dijo no lloverá. Jehová nunca dijo que no lloverá. Elías fue quien lo dijo. Y como era tanta la autoridad que Dios había puesto en este hombre, que Dios no tuvo otra alternativa que decir, no puedo dejar quedar mal a mi hijo, déjame respaldar lo que él dijo. Y ciertamente no llovió. Hasta que Elías dijo, va a llover, prepárense que va a llover. Sin embargo, cuando se alejó por el miedo de Jezabel, Elías pasó a ser un ciudadano judío promedio. Gracias a Dios, luego Dios lo retoma, lo rescata, lo levanta y vuelve a colocarlo en el lugar en el que estaba. Dios no quiere que tú seas un creyente promedio. Dios quiere que tú seas un creyente que infunda valor. Que cuando la gente te salude, tú no digas, ¿cómo tú estás? Aquí como Dios quiere. No, Dios no quiere que tú estés así. Aquí como Dios quiere. Aquí ya tú ves. No. Declare palabra de victoria. Aunque no tenga un centavo en los bolsillos. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. Estoy en victoria. Y estoy en la presencia del Señor. ¿Qué más necesito? Dale un aplauso fuerte al Señor. Eso es despojarse del miedo. Despojarse del miedo. El apóstol Juan, iglesia. El apóstol Juan, el discípulo amado. Juan el teólogo, el discípulo más joven de todos los discípulos, de los primeros discípulos de Cristo. Juan, hubo un momento en que el emperador Domiciano, emperador romano, lo exilia a la isla de Patmos. Y lo exilia porque Juan estaba enseñando la palabra, estaba predicando el evangelio. Y en este ciclo de persecución romana, pues enviaron al pobre Juan, ya un ancianito, a la isla de Patmos. Cuando Juan llega a la isla de Patmos, también tenía la alternativa de dedicarse a llorar, de dedicarse a lamentarse ahí. Caramba, Señor, tantos años que yo te he servido. Y mira cómo tú me vienes a pasar mis últimos días aquí, a hacer pasar estos días yo solito en la isla de Patmos, sin nadie a mi lado, alejado de todo lo que yo siempre conocí, viví. Juan pudo haberse dedicado a lamentarse y a estar llorando y a estar quejándose. Pero ¿saben qué? Juan sabía que ni los lloriqueos, ni los lamentos, ni las lágrimas iban a resolver ninguno de los problemas que él pudiera tener en ese lugar. Y me encanta como lo dice. Vete conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 en adelante. Oye lo que dice Juan. Dice Juan, yo soy, hablando el Señor hablando, yo soy el alfa y el omega en el 8. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el todopoderoso, le dice el Señor a Juan. Y en el versículo
9, dice Juan, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora vengan a ver, por favor, por qué Juan tuvo victoria. Yo, dice el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan decidió vivir sin miedo. Yo estoy solo, yo estoy en la isla de Patmos, yo estoy exiliado, yo estoy sacado de mi tierra. A mí me mandaron aquí para que yo me muera, pero lo que ellos no sabían es que yo estoy en la presencia del Señor. Y aunque esté solo en esta isla, tengo la presencia del Señor. Y aunque estoy exiliado, yo tengo la presencia del Señor. Y aunque me han maltratado, yo estoy en la presencia del Señor. ¿Y saben qué, iglesia? Eso es suficiente para que tengas victoria. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Si Dios es contigo, dime. Anda, dime, ¿quién podrá contra ti? Si Dios está contigo, no podrán los enemigos tuyos destruirte. Si Dios está contigo, una pajita no podrá tocarte. Si Dios no se lo permite, solo ocúpate, por favor, de que Dios esté contigo, de que tú estés en la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios va contigo, marcha, camina, avanza, actúa, emprende, sueña, vive con una visión de vida superior, porque Él fue quien la puso en tu mente. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Esa es la clave para que el miedo salga de nuestra vida. Estar en la presencia del Señor. En un momento en que la gente vive llena de miedo de que si el coronavirus y si me contagio, de que si el empleo y si me cancelan, de que el empleo y la crisis, de que la economía y los precios de la canasta básica familiar está por las nubes. Solo escuchamos quejas, lamentos, y muchas veces quejas y lamentos con mucho fundamento, con mucha razón, porque es verdad que el huevo está a 9 pesos y a 8 pesos, eso no se puede esconder. Es verdad que el coco está a 70 pesos, eso es verdad, eso no se puede esconder. Es verdad que el pan lo subieron un 40%. Eso no se puede esconder. Pero tampoco debes esconder que tu Redentor vive y que aún del polvo se levantará y que está contigo como poderoso gigante. Que he visto justo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que aunque esta mi carne sea deshecha, dice la palabra, con mis ojos yo veré a mi Salvador. Oh, gloria al nombre del Señor. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Él está contigo, iglesia. Él está contigo. Sin tener que mentir sobre la realidad, reconoce que Él está contigo y que Él es tu sustentador. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le guarda y le defiende. Amén. El Señor está contigo. Ponte de pie en esta hora, por favor. No tengas temor al futuro ni al presente, porque eso está en las manos de Dios. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que todo lo que te cause preocupación a ti ya está en las manos de tu Padre? Si todo lo que te preocupa está en las manos de tu Padre, no tiene sentido preocuparte, porque tu Padre lo va a poner a tu disposición. Levante su mano en esta hora. ¿Por qué tener miedo? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona, humanamente hablando? ¿Qué es lo peor, Hamlet? Que se muera la persona. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que muera desde la perspectiva humana. Pero oiga lo que dice la palabra sobre la muerte. Filipenses capítulo 1, verso 21, dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Qué miedo voy yo a tener? ¿Qué miedo voy a tener? Si lo peor que el mundo me puede hacer es matar esta carne, y si lo hace, dice la Biblia, que yo he ganado. Levanta tu mano, iglesia, y adora al Señor.
Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo ahora por televisión, que nos escuchan por radio y las vías electrónicas, y aquí en la casa, que tienen una vida llena de miedos. En esta hora te declaro que eres hijo de Dios, que no debes vivir preso en cárceles de temor, que Cristo te libertó del miedo. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuén, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAN a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAN, paypal.me/Ministerios ITCAN. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.